Bueno, vamos allá con tema complicado donde los haya, que es, ¿existe el instinto maternal? Además, creo que prácticamente todo el mundo que vaya a darle al play a este vídeo piensa que sabe qué es lo que voy a responder y sin embargo creo que no es así. Entonces, ¿existe el instinto maternal? No, pero sí, sí, pero no. Entonces, voy a matizarlo ampliamente, ¿no? Entonces, no existe el instinto, bueno, ¿no? La explicación más sencilla es que existe el instinto maternal, pero no es lo que la inmensa mayoría de gente piensa que es o lo que la sociedad insiste en que es. Entonces, para empezar, matizo, ¿qué significaría instinto? Pues cuando hablamos de instinto, generalmente no busco la definición y creo que no hace falta, podéis buscarla si queréis ahora mismo en Google. Pero cuando hablamos de algo instintivo es que entendemos que hay una parte biológica que nos está llevando, conduciendo a un aprendizaje concreto o a saber algo de antemano o a, por ejemplo, ¿no? Muchos animales, sin tener una figura en la que fijarse, hacen determinados comportamientos o saben determinadas cosas que no necesitan que nadie les enseñe, digamos, ¿no? Sino que parece como si viniese en su biología, como si viniese escrito en su ADN, que eso, bueno, como bióloga me chirría mucho, pero bueno, para que todo el mundo entienda a qué me refiero, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de que, bueno, que ese es otro gran tema, ¿no? Los humanos tienen instintos, las humanas, pero no me voy a meter ahí porque no me interesa, sino que voy a meterme concretamente en el instinto maternal. Entonces, por tanto, estaríamos hablando de determinados aprendizajes o determinados comportamientos que serían casi que obligados, que eso sería otro tema también a matizar, ¿no? Pero bueno, digamos que están condicionados muy fuertemente por la parte biológica, ¿no? Y que se supone que nos empujan a hacer algo que no podemos evitar. Así es como un poco se entiende comúnmente lo que es un instinto. Y cuando se habla de instinto maternal, se suele hablar de instinto maternal para referirse a que las mujeres tenemos una especie como de reloj biológico en el que de repente, ay Dios mío, hasta ahora no quería tener hijos y ahora ya sí quiero, ¿no? Que de hecho es como muy típico, cuando una mujer dice que no quiere ser madre, es el bueno, eso dices ahora, ya verás como más adelante sí, ¿no? De repente parece como que algo va a petar en tu cabeza y te va a decir que tienes que ser madre ahora. Entonces, eso es lo que todo el mundo entiende que es un instinto y efectivamente eso no existe. Entonces, voy a dar mis argumentos de por qué no existe ese instinto maternal. Pues para empezar, porque si fuese un instinto, si fuese una parte biológica, se entendería que todas o prácticamente todas, porque en todas las reglas hay como alguna excepción, ¿no? Como mínimo, yo que sé, algún tipo de, yo que sé, de discapacidad, de, yo que sé, de enfermedad, de, no sé, de problema genético, yo que sé, qué chorradas se querrían inventar, ¿no? Pero bueno, si fuese un tema instintivo, se entiende que la inmensa mayoría de las mujeres querrían ser madres. Y además, y ahí es a donde voy, querrían ser madres en el momento en el que biológicamente tendría sentido. Y ese es, además, es, digamos, el argumento más sólido que voy a dar con respecto a esto, y es, si fuese un tema de un puto instinto, no nos ocurriría a los 30 años, nos ocurriría probablemente a los 20. Y digo probablemente porque a lo mejor incluso es un poco tarde, ¿no? Porque hablábamos en uno de los capítulos de semanas pasadas que la regla cada vez viene antes. Entonces se entiende que si fuese un tema reproductivo, biológico, que tu cuerpo te está pidiendo, por favor, estos genes, por Dios, que no se los pierda ¿no? la civilización, esto tengo que pasarlo yo a otro ser humano, si fuese ese el tema, entonces ocurriría muchísimo antes, porque a los 30 años ya vas justita con el tema de la reserva ovárica. Entonces, o sea, no sé, es como, o sea, me parece extremadamente gracioso que se plantee como que hay un momento de decir, hostias, qué coincidencia que cuando ya tienes o esperas tener una cierta estabilidad económica, una cierta situación personal, que se supone que en esa edad ya se supone que tienes que tener pareja, ¿no? Y ya consolidada además, porque ya tenéis que llevar unos años incluso. Y tal, entonces ese es el momento del instinto maternal. Hostias, a lo mejor llevabas teniendo la regla, yo qué sé, 20 años. Sí, prácticamente. Pero ahora es cuando se te despierta el instinto. Hombre, pues esto no tiene ni puto sentido, ¿no? Si hablamos de algo biológico, sería muchísimo antes, porque la edad media para que baje la regla, habíamos hablado de que es sobre los 13 años, aunque se va adelantando, ¿no? Pero más o menos sobre los 13 años. Entonces, pues efectivamente no tiene mucho sentido que no te lo plantes hasta los 30. Cuando tu cuerpo no es cuando más preparado está, ni muchísimo menos, ¿no? Y más adelante todavía peor, ¿no? Que además ahora, hoy en día, cada vez se retrasa mucho más la edad para ser madre, entonces no tiene sentido que eso fuese un tema biológico. Entonces eso, no todas, no a la edad que tiene sentido biológicamente. Luego además, si tuviésemos ese supuesto instinto de morirnos de ganas de procrear, en todo caso tendríamos más ganas no tanto de
Bueno, porque es algo como menos inmediato, ¿no? Sería más inmediato de tener relaciones sexuales. Y existiendo la cantidad ingente que hay de métodos de... Bueno, es que no sé ni cómo llamarlos, anticonceptivos, vamos a llamarlos, venga, va. Así a grandes rasgos, no sé, que deja de tener sentido. Si tuviésemos ese instinto, ya hay algo para no tener que reproducirse cada una de las veces que tienes relaciones sexuales, relación hombre-mujer, ¿no? Que son y coitales en las que tienes riesgo de estar embarazada. Entonces, quiero decir que ese instinto estaría matado de esa manera, no necesitarías como tal consumarlo. Luego, además, que es súper interesante, os recomiendo un libro, que lo tengo todavía, voy por la mitad, que se llama Contra los hijos, de Uy, lo pongo abajo en la descripción porque creo que os voy a decir mal el apellido, pero estoy confundiendo dos autoras. Bueno, está muy guay. Y una de las cosas que explica es que realmente todo este tema de la obligatoriedad de ser madres y todo lo que hay detrás, ¿no? Y que te estén acosando todo el rato, acoso y derribo para que seas madre y, bueno, ya querrás en el futuro, y que desde pequeña te regalen nenucos, ¿no? Y otro tipo de muñecos para cuidar, que siempre te hagan responsable de tus hermanos pequeños o tus primos pequeños, que sea muy típico entre chicas jóvenes trabajar cuidando niños o niñas, todo esto que está alrededor de que acabes un día diciendo, pues me planteo tener hijos o hijas, ¿no? O lo de, que eso es otro tema enorme, que es es que siempre he querido ser madre, esto ya lo hablaremos en otros capítulos, pero todo esto viene, toda esta, digamos, esta presión social de la obligatoriedad de acabar siendo madre, viene en realidad de un momento dado en el que en Europa nos damos cuenta, ella calcula que es a raíz del tema de la peste bubónica, ¿no? Que se cargó mogollón de peña. Fue cuando entonces Europa se dio cuenta de que en otros continentes, en otras partes del mundo, no tienen los problemas o la reducción de la natalidad que se tiene en Europa. Entonces Europa ve peligrar su propia existencia, ¿no? Su propia, o sea, para poder tener ese monopolio que tenemos montado en el mundo, bueno, entre Estados Unidos y Europa, y colonizar, destruir y explotar a todo el resto, necesitamos existir. Entonces, si cada vez somos más viejos, porque cada vez hay menos gente a la que dejar todos nuestros imperios, hostias, ahí le hemos liado. Entonces, lo que defiende esta autora es que es a raíz de todo el tema de la peste bubónica, ¿no? de la peste negra, cuando empieza a reforzarse muchísimo la idea de que hay que ser madres, ¿no? Y que hay que traer más bebés al mundo. Y lo hacen también apoyándose y aprovechándose de la Iglesia, que hasta ese momento no tiene como tantas, no son tan pesados con el tema de la madre, pero justo a raíz de eso, ¿no? Se apoya mucho la religión para fundamentar con el tema, pues, de la Virgen María, de no sé qué, toda la pesca. Entonces me parece súper interesante ese tema, ¿no? De cómo socialmente se puede incluso llegar al punto exacto de la historia en el cual empieza a presionarse socialmente sobre este tema. Luego, bueno, ya lo acabo de mencionar, que es todo el tema de la presión que se nos hace desde que somos pequeñas para que seamos madres en el futuro, y que desde muy pequeñas aprendamos a cuidar y no tanto a ser cuidadas, ¿no? A mí me llama muchísima atención, yo que sé, cuando ves en un parque a una niña pequeña esperando a que se quede un columpio libre, y cuando se queda libre, lo que hace es montar a su muñeco bebé, en plan, el que esté de moda hoy en día, ¿no? El que ya no son nenucos, bueno, pues la marca que sea, y para poder columpiarles. Y dices, hostia, es una niña de 4 años, 3 años, que en lugar de pensar en que a ella le apetezca columpiarse, esté pensando en columpiar a su muñeco, porque ya ella es la que cuida. Hostia, tú. O sea, muy tocho, ¿eh? El tema del género, que eso da para también otro capítulo. Y luego otro punto para apoyar todo esto es el tema de la existencia de los muñecos Reborn, que no sé si los conocéis, pero bueno, también daría para hacer otro capítulo sobre esto, pero hay unos muñecos que se llaman Reborn, que son muñecos de silicona, tengo entendido que es el material, que son extremadamente realistas, entonces parecen bebés reales. Se supone que también al tacto y todo, o sea, es que se me revuelve el cuerpo. Entonces, si de verdad tuviésemos ese instinto maternal que implica querer reproducirnos, querer tener hijos e hijas, no solamente se venderían este tipo de muñecos, porque además estos muñecos son para adultos, para cuidarles, ni todo el mundo estaría tan obsesionado como con la parte o con la etapa de bebés, sino que sería todo, ¿no? Todo el mundo estaría diciendo, Dios mío, ojalá tener hijos adolescentes. Lo mismo venderían muñecos Reborn, pero en formato adolescente, ¿no? Para que puedas, no sé, intentar dialogar con tu Reborn adolescente sobre a qué hora quieres o cree que debería llegar por la noche. No sé, quiero decir,
¿no? Lo lleva a un extremo como muy estúpido, pero que al final nadie juega ni nadie practica a ser madre, ni a las niñas y niños se les regalan muñecos ya un poco más mayores, porque solo se habla de la etapa bebé. Entonces eso no es que estés de verdad queriendo tener descendencia, porque entonces querrías tener una independencia, es decir, una descendencia que fuese independiente de ti, ¿no? Educar más, estaría más enfocado como hacia la educación, entiendo yo, no tanto hacia la etapa de cuidados inicial. Y por otro lado, que ahora ya voy a pasar a porque sí existe el instinto maternal, pero que no es esto que estábamos hablando hasta ahora, y es si hay una serie de cambios biológicos que se dan en las mujeres que se quedan embarazadas, que son cambios muy tochos, que son, por ejemplo, muchos de ellos son muy conocidos, ¿no? Otros menos. Pero uno de los muy conocidos es el tema de que te cambia el oído, ¿no? De las, no sé cómo se describe, el hecho de que puedas oír sonidos muchísimo más agudos, ¿no? Entonces, pues hay muchísimas mujeres que describen que en el embarazo o después del embarazo es cuando se han dado cuenta de que oyen ruidos que hasta ese momento no habían oído nunca, ¿no? Entonces sí que se agudiza muchísimo el oído. Ese es uno de los cambios que sí podríamos hablar de que es un cambio biológico para el cuidado de ese bebé que o está por nacer o ya ha nacido. Entonces ahí sí podríamos hablar de un cambio biológico como tal. Otro que podríamos hablar sería el tema de, bueno, en general, ¿no? Todo el tema de las hormonas y de cómo modifican muchísimas cosas. Como por ejemplo, para el tema de las noches, para el tema del sueño, por un lado, fuera del tema de las hormonas, se ha detectado que en mujeres que hacen colecho, que por si alguien no lo conoce qué es dormir con el bebé en la misma cama o o una cuna pegada a la cama, pero vamos, dormir en la misma habitación y pegados, no en una cuna separada, que madres que hacen colecho y que dan el pecho, que dan lactancia, acaban adoptando una postura alrededor del bebé. No, pues si están ellas tumbadas de lado, es que no sé cómo hacerlo aquí para que se entienda sin utilizar ninguna imagen que pueda tener copyright. Si la madre está tumbada de lado para dar el pecho, con uno de los brazos por arriba rodea y con las piernas las dobla un poco para rodear también por abajo. Entonces es una postura que se ha visto que, sin que nadie se la enseñe a las mujeres, la inmensa mayoría adoptan esa postura de forma natural, que es una forma como para recoger al bebé, para dar el pecho más cómodamente y para protegerle de, pues si hay alguien más durmiendo en la misma cama, que pudiese rodar sobre el bebé, pues detectarlo antes de que ocurriese, ¿no? Y ella misma no poder volcar su cuerpo contra el bebé porque el brazo y la pierna lo impiden. Entonces, eso sí me parece que podríamos llamarlo instinto, porque es algo que es un cambio comportamental que no te ha enseñado nadie y que de forma instintiva utilizas. Y la otra parte que iba a hablar del tema de las hormonas es el tema de los despertares nocturnos, ¿no? Muchísimas mujeres describen que bueno, todo eso también es muy interesante y mucho para rascar de cuánto será género y cuánto no. Pero también he estado leyendo testimonios de parejas de mujeres. Entonces, parece ser que la mujer que ha gestado, que ha parido al bebé, su sueño es muchísimo más sensible a los ruidos del bebé y a los movimientos del bebé. Entonces, puede estar incluso teniendo la sensación de que está en sueño profundo y en cuanto el bebé se mueve, lo nota, ¿no? Lo percibe y se despierta automáticamente. Entonces, todo eso, que es una regulación a nivel hormonal, porque parece ser que pasa muchísimo al principio de los primeros meses del bebé y que poco a poco se va disolviendo, a partir de los 2 años se supone que es cuando ya se disuelve prácticamente del todo. ¿No? El que sea tan loco, digamos, el que puedas percibir cualquier movimiento de un bebé estando tú dormida. Pero eso, parece ser que toda la base de todo esto es hormonal, ¿no? De cómo se regula incluso el propio sueño de las madres. Entonces eso también podríamos hablar que sea un instinto, ¿no? Que es algo que la biología está modificando o está facilitando el comportamiento, en este caso, de la protección del bebé. Luego, por último, lo último que quería mencionar es el tema de que cuando este tipo de comportamientos, que podríamos ahondar y, o sea, no sé, podría haber buscado más ejemplos, ¿no? De muchísimos casos para protección del bebé. Ya sé otro caso, que es el tema de cuando lloran los bebés, muchísimas madres describen que sienten como si les hiciesen daño físicamente a ellas, ¿no? Que sienten como que las rajasen las tripas, pues sobre todo al principio, cuando el bebé llora. Entonces, que eso es una respuesta para que atiendas al bebé. Entonces, todo eso son modificaciones físicas biológicas que hacen que tu comportamiento se vea condicionado por eso. Por tanto, yo entiendo que ahí sí podríamos hablar de un instinto.
Y lo que quería comentar era que cuando este tipo de comportamientos no se dan, o cuando la madre siente que está muy separada del bebé, suele asociarse a depresiones posparto. Hay muchos tipos que no controlo perfectamente ni he buscado muchísima información, así que tampoco me voy a hacer aquí la lista, pero vamos, hablan del baby blues o algo así, no sé, bueno, hay determinadas, busco y hago si es un capítulo sobre esto, pero bueno, hay como diferentes tipos, en plan que unas son como más tristeza, unas son como más temporal, otro es simplemente el reajuste hormonal después del parto y de las primeras fases de la crianza. Y otros que ya es como tal se identifican como depresión postparto, ¿no? Que pueden ser más duraderas. Entonces ahí sí que a veces tienen una influencia hormonal, pero, y aquí me tiro mi pisto, que probablemente venga aquí un montón de gente a explicarme que no tengo razón, pero yo sinceramente creo que está condicionada esta depresión, como todas las depresiones, pues puede haber una parte, una predisposición genética, una predisposición más biológica, pero yo creo firmemente que la inmensa mayoría es un tema ambiental, que es un tema de con quién tienes hijos, cómo te sientes de apoyada, cómo se comporta la gente de tu alrededor, qué comentarios, qué presión recibes de tus padres, de tus suegros, de, yo qué sé, si tu pareja está o no presente, qué tal es el tema de tu incorporación o no incorporación, o sí o no vuelta al trabajo porque lo mismo te han despedido por estar embarazada. O sea, creo que todos esos factores influyen muchísimo en que una mujer pueda acabar desarrollando depresión postparto, ¿no? Y un tema que lo menciono aquí y haré capítulos y capítulos y capítulos sobre esto porque me parece un tema clave, es el tema de la falta de tribu, ¿no? Nos hemos empeñado en vivir en casas separadas, familias separadas, que la familia es simplemente un nexo, ¿no? Como decir perdón, no me va a salir la palabra ahora. Bueno, pues solamente es eso, se entiende además súper convencionalmente que es un padre, una madre, hijo o hijos. Entonces, hemos perdido las mujeres, sobre todo, es decir, todo el mundo, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa obviamente son las mujeres, que es, hemos perdido a otras mujeres, hemos perdido la sabiduría de otras mujeres, hemos perdido la asistencia, el acompañamiento, las dudas, y esto es clave en tantísimos procesos como el parto y la lactancia, pero en general en todo. Entonces, intentar hacerlo todo solas es una locura. Y hasta aquí voy a dejar el capítulo creo que sí que se ha entendido bien, ¿no? De por qué el instinto maternal sí existe, pero no es lo que todo el mundo dice que es.